Buenas tardes. En esta presentación vamos a hablar sobre la ley de inducción de Faraday y la generación de energía eléctrica. ¿Qué tienen que ver? Esta presentación es realizada para el curso de Fundamentos de Física Moderna dirigido por el profesor Jaime Villalobos Velasco y es presentada por mí, Jonathan Julián Cordero Cruz. Bueno, ¿cómo se genera la energía eléctrica que utilizamos en nuestros hogares? En todas las centrales se utiliza el mismo principio para generar la electricidad. Este principio es hacer que a través de procesos artificiales o naturales logremos generar un movimiento mecánico rotatorio que luego inducirá una corriente. Este es el principio que se utiliza en todas, en la hidroeléctrica, en la eólica, en la nuclear y en la termoeléctrica, excepto en las centrales de generación solar, ¿no? Estos se utilizan, aprovechan es el efecto fotoeléctrico. Bueno, pero ¿qué es lo que nos permite hacer que una fuerza mecánica se transforme en fuerza eléctrica? O sea, tenemos de un lado una turbina que se está moviendo y por el otro lado lo que obtenemos es energía eléctrica. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? La respuesta es el campo magnético y el campo eléctrico. El campo eléctrico nos describe en qué dirección y con qué fuerza se desplazaría una carga que se posicione en el campo eléctrico, y el campo magnético nos describe es la orientación que tomaría un imán que se ponga en algún punto del espacio de este campo magnético. El campo eléctrico y el campo magnético pueden interactuar entre sí. De esta forma es que se genera la fuerza eléctrica a partir de la fuerza mecánica. Pero ¿cómo es que estos dos campos interactúan para hacer esto posible? Esto es un fenómeno que está descrito en la ley de Faraday. La ley de Faraday enuncia que en un campo magnético variante en el tiempo, un campo magnético variante en el tiempo nos genera un campo eléctrico que es rotacional y además es cerrado. Entonces, ¿cómo es aprovechado este fenómeno para generar energía eléctrica? Partamos de este dispositivo poco más primitivo en el cual un imán se acerca a una espira conductora y se aleja de ella. En 1831 Michael Faraday descubrió que efectivamente un campo magnético puede producir una corriente eléctrica siempre y cuando algo esté variando en el tiempo, ya sea el campo magnético o el campo eléctrico. Si se mueve un imán cerca de una espira conductora, aparece una corriente en esta, que circula en un sentido cuando el imán se acerca, como podemos observar, se detiene cuando el imán se queda totalmente quieto y circula en el sentido contrario cuando el imán se mueve en el sentido contrario. El mismo resultado se obtiene si lo que dejamos quieto es el imán y lo que movemos es la espira. Entonces, a partir de esto, se puede empezar a ver que vamos hacia la corriente alterna. Como se puede ver en estas dos animaciones, en la cual tenemos dos dispositivos diferentes. El primero tenemos fijo un imán y lo que hacemos circular es una espira. Esto genera que la corriente vaya en un sentido y luego en el otro, en el uno en el otro, en el uno en el otro, lo que ocasiona que tenemos que la corriente generada tiene esta forma sinusoidal que va en un sentido, se detiene, luego va en el otro. Y en este otro ejemplo lo que tenemos es la espira quieta y lo que rota es el imán, creando la misma corriente alterna que va en un sentido y luego en el otro, en un sentido y luego en el otro. Pero entonces en las centrales de energía eléctrica se suele generar es corriente trifásica. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra mediante un dispositivo como este, en el cual tenemos el mismo imán rotatorio, pero entonces tenemos tres espiras diferentes que están conectadas al mismo circuito. Entonces, la variación del campo magnético genera una corriente eléctrica en esta espira primero, luego por esta y luego por esta, lo que hace que se genere la misma corriente, pero desfasada, dándole lugar así a la corriente alterna que todos conocemos, que es la que llega a nuestros hogares. De esta forma es que el movimiento rotatorio generado por una hélice con el viento o por esta turbina a través de en una hidroeléctrica
Así es como este movimiento puede finalmente pasar por un transformador elevador, ir a las líneas de transmisión, luego llegar a los transformadores de distribución que hay distribuidos por toda la ciudad y llegar finalmente al computador en el que estoy grabando esta presentación. Ahora, hay otras máquinas eléctricas que también funcionan a partir de la ley de inducción de Faraday. Una de ellas es el motor, cuyo funcionamiento es muy similar al del generador, solo que en lugar de hacer girar el imán para generar la corriente eléctrica, lo que hacemos es lo contrario. Se inyecta una corriente eléctrica, una diferencia, o una tensión, una diferencia de potencial, una fuerza electromagnética, que lo que genera es una fuerza mecánica, ya que al interactuar esta corriente eléctrica con el campo magnético acá, se genera una fuerza rotatoria y eso es lo que le da lugar al motor. Otra máquina eléctrica que funciona gracias a la inducción es el transformador, en donde se tiene a un lado un enrollado de cierto número de espiras y al otro lado un enrollado de otro número de espiras. Entonces se le inyecta una tensión, una corriente, la cual genera un campo magnético. Entonces, en el caso del transformador, lo que tenemos en el núcleo es que está hecho de un material que lo que trata es de conducir, de encapsular ese campo magnético para que todo el campo magnético se transmita en este núcleo y sea aprovechado por las espiras que están a este lado y se genere una corriente eléctrica y una tensión a este otro lado. La diferencia de tensión que hay entre la primera inyectada y la que sale viene dada por el número de espiras, de cada devanado. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo la ley de inducción de Faraday tiene un gran impacto en nuestras vidas diarias. Muchas gracias por su atención.